Muy buenas tardes. Hoy damos comienzo a una serie de 4 encuentros en los cuales vamos a discurrir en la explicación de cómo utilizar la herramienta que se llama OpenStreetMap para el mapeo colaborativo. Vamos a dividir estos encuentros hoy en una clase introductoria y en las siguientes vamos a trabajar con OpenStreetMap y posteriormente con diversas herramientas que forman el ecosistema de lo que llamamos el mapeo colaborativo. Para empezar a discurrir en esta charla vamos a hacer unas pequeñas definiciones al respecto de qué es un sistema de información geográfica, un SIG o un GIS, qué es una IDE o una infraestructura de datos espaciales y qué es OSM OpenStreetMap. Un sistema de información geográfica son un conjunto de herramientas integradas que lo que buscan es gestionar la información georreferenciada para aplicarlas en distintos ámbitos, particularmente a la toma de decisiones. Cuando las herramientas de un sistema de información geográfica se utilizan como un recurso institucional, lo que tenemos es una infraestructura de datos espaciales. En otras palabras, son un conjunto de programas que además incorporan la utilización de datos cartográficos y el equipo técnico encargado de producir información a partir de los datos almacenados en esas bases para fortalecer la toma de decisiones basados en evidencia. Y por último tenemos la definición de lo que es OpenStreetMap. OpenStreetMap es una comunidad basada o soportada sobre una gran base de datos cartográfica. Esa base de datos tiene alcance mundial y tiene una gran cantidad de colaboradores que aportan información y nuestra intención va a ser conocer las bondades que tiene OpenStreetMap, grabar información, aportar información a la base de datos y particularmente cómo extraer esa información para producir informes y mapas propios especializados para la toma de decisiones. En una pequeña definición de qué diferencia hay entre una IDE y OpenStreetMap, ¿por qué debería pensar en OpenStreetMap si ya tengo una IDE? Si alguna institución ya tiene una infraestructura de datos espaciales y está gestionando información propia, ¿para qué tener entonces una copia o tener algo parecido afuera de la institución, como el caso de OpenStreetMap? Y acá hacemos estas pequeñas diferencias. Una IDE es una plataforma institucional, depende y está gestionada por una institución, como puede ser la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, las municipalidades. Cualquier institución puede crear su propia infraestructura de datos espaciales. OpenStreetMap es de acceso público y de acceso mundial. No está limitado solamente a los datos de un municipio, sino que a todo el mundo. En la IDE los datos se alimentan a través de los propios organismos, de los técnicos de los organismos, y en OpenStreetMap toda la comunidad mundial tiene la capacidad de aportar datos a esa base. En la IDE los datos son propios, se gestionan y son propiedad de la institución. En OpenStreetMap los datos son abiertos. Y aquí hay unas diferencias respecto a la actualización. La actualización de una IDE dependerá de la capacidad técnica que tiene la institución de poder producir y gestionar los datos. OpenStreetMap, por ser una base de datos abierta, se está actualizando constantemente. No tiene tiempos, no tiene periodos de actualización, sino que esto segundo a segundo se actualiza. En el caso de la IDE hay un control directo sobre la actualización y la edición de los datos. Se sabe quién edita, cuándo lo está haciendo y qué permisos tiene. En el caso de OpenStreetMap, los controles son un poco más laxos. ¿Por qué? Porque cualquier persona tiene la capacidad de editar. Esto no quiere decir de que se genere información incorrecta, información inconsistente, porque el sistema tiene sus propios métodos de validación que me garantizan la calidad de los datos. En el caso de la IDE, tengo poca integración con otros sistemas, porque está destinado solamente a consultar la información y producir cartografía o mapas o extracción de datos para la institución, y no se integra con otras aplicaciones. Y en el caso de OpenStreetMap es una base de datos abierta y colaborativa y tiene todo un ecosistema externo
que se alimenta de esa base de datos para producir información. En una IDE solamente la consulto por la web y en el caso de OpenStreetMap la puedo consultar tanto por la web como una serie de aplicaciones basadas en los celulares. Lo que pretendemos es integrar, si es que ya existe una IDE en una institución, integrarla con OpenStreetMap para, en un proceso de creación, apuntar a la gestión de la información territorial. Si no tuviésemos una IDE, veremos entonces cómo, a partir del aporte a la base de datos, podemos generar información para la toma de decisiones, la creación de mapas propios, la creación de una batería de herramientas que me permitan a mí conocer y gestionar la información territorial. Y acá vemos cómo, en este ejemplo, podemos integrar perfectamente una IDE con OpenStreetMap. Esta es una captura de pantalla de la plataforma de la infraestructura de datos espaciales de la provincia de Misiones, que utiliza, en este caso, como capa base o la capa de fondo a OpenStreetMap. Lo que tengo es la superposición de los límites territoriales de los distintos municipios de la provincia de Misiones sobre la imagen de fondo, que es la captura de OpenStreetMap. ¿Qué quiere decir? De que son compatibles, se complementan entre sí para poder mejorar la presentación de la información. ¿Qué es entonces OpenStreetMap? OpenStreetMap, para hacer una analogía de algo conocido, es el equivalente a la Wikipedia. Conocemos la Wikipedia como una plataforma en la cual la gente, la comunidad puede aportar información, esa información es controlada y curada por los editores y a partir de ahí esa información es abierta y pública. De forma análoga, OpenStreetMap es una base de datos cartográfica en la cual la gente puede aportar información y todos los datos que están ahí son abiertos y se pueden consumir sin mayor requisitos. En otras palabras, constituye un proyecto colaborativo donde todos los que tengan información referida al territorio pueden aportar sus datos para crear como consecuencia mapas libres y que además esos mapas puedan ser editables. ¿Cuándo nace esto? Bueno, ya lleva 20 años de trabajo. Comienza cuando este señor, que se llama Steve Coast, necesitaba para su trabajo profesional consultar los datos de la ciudad donde vivía, se va a la dirección de catastro, pide la información cartográfica y, como en muchas instituciones, cobran por los mapas. Muchas organizaciones cobran por esa información. Como no estaba dispuesto a pagar por esa información, lo que dijo, ¿qué tal si yo me hago mi propio mapa? Y empezó a pedir colaboración a sus conocidos de datos para empezar a construir su base de datos. Así nace OpenStreetMap, que hoy evolucionó a una fundación que tiene cobertura mundial. Nace en Inglaterra y se expande a todo el mundo, manteniendo la filosofía de que los datos son abiertos y los datos son libres. Resumiendo, y para aclarar, cuando hablamos de OpenStreetMap no hablamos de un mapa, hablamos de una base de datos y esa base de datos es la más completa, la más precisa y la más confiable que hoy se puede utilizar públicamente, que es una gran ventaja en el sentido de que no hay que pagar por consumir esos datos y que yo además puedo actualizar esos datos por mis propios medios. Si una institución dispusiera o disponibilizara técnicos para trabajar en su cartografía, por ejemplo, las áreas de catastro de los municipios o las áreas de gestión de información territorial de las instituciones, generalmente afecta a técnicos especializados en esos trabajos. Pero esos técnicos son finitos, la cantidad de técnicos es limitada y por lo general suele ser 1, 2, 3, no mucho más que esto. Entonces, en las instituciones o en los municipios voy a tener algunas pocas personas dedicadas a recopilar datos, editarlos, curarlos y procesarlos y almacenarlos en la IDE.
Si uno se involucra con OpenStreetMap, automáticamente esta cantidad de personas aumenta a 11 millones de editores disponibles a nivel mundial para la gestión de la información. Si bien esta es la cantidad de editores que existen a nivel mundial, en la provincia de Misiones hay unos cientos de personas dedicadas a aportar esta información, ya sea en forma particular como a través de las distintas instituciones del gobierno. Una de las cosas que valora muchísimo la comunidad de OpenStreetMap es el conocimiento local. Esto es, se le da mucha importancia y preponderancia a las personas que se involucran con el mapeo, porque son las que conocen el territorio, porque son las que saben, las que vieron los datos, los que vieron los objetos que pueden llegar a ser mapeables. Por lo tanto, se respeta mucho el conocimiento de las personas. A diferencia de lo que se denomina a veces mapeo de escritorio, que lo hacen las empresas de forma remota, que sin conocer el territorio pueden volcar información inconsistente, acá se valora mucho a la persona que vive en un pueblo, que vive en una ciudad, en una localidad y se encarga de asegurar la calidad de los datos que estamos almacenando. Como dijimos, OpenStreetMap se soporta en una comunidad de usuarios. Esa comunidad crece constantemente y está formado por diversos perfiles de personas que ya sean voluntarios, personas particulares que quieren contribuir con datos, como así también de especialistas y técnicos en gestión de base de datos, en creación de visualizaciones, en la curación de los datos, en los controles de calidad, con lo cual tenemos un equipo técnico muy heterogéneo que me garantiza a mí la calidad de la información que estoy volcando a la plataforma. Y ustedes se preguntarán, ¿y quién usa esto? ¿Nunca escucharon hablar de OpenStreetMap antes? Esto es una palabra nueva que está apareciendo. Sin embargo, OpenStreetMap, como hace 20 años que fue creada, y por la calidad de la información que brinda, está siendo utilizada y es reconocida mundialmente por la calidad de su información. Particularmente, ¿quién usa? El Instituto Geográfico Nacional, que es la autoridad máxima en la Argentina respecto a lo que tiene que ver con cartografía y gestión del territorio. Si esta institución nacional reconoce la calidad de la información para mostrar los datos, podemos considerar entonces de que podemos confiar plenamente en lo que se está visualizando y los datos que puedo extraer de esta base de datos. Además del Instituto Geográfico Nacional, vemos algunas instituciones de la provincia que se nutren de la información de la base de datos de OpenStreetMap para mostrar sus propias visualizaciones. Como en este caso tomamos como ejemplo Energía de Misiones o EMSA, que cuando va a informar acerca de un corte de la provisión del servicio, utiliza OpenStreetMap para mostrar el área de afectación. ¿Por qué? Porque no hay que pagar nada, porque simplemente con mostrar el mapa y hacer el reconocimiento, darle los créditos a los autores del mapa, se cumple el requisito de poder utilizar la información que estoy volcando. Así que tengo el Instituto Geográfico Nacional, tengo instituciones de peso como el caso de Energía de Misiones, en el caso de la Policía de la provincia de Misiones, particularmente el 911, el servicio de llamadas de emergencia, utiliza el mapa de OpenStreetMap y acá tenemos un ejemplo donde estamos viendo los móviles, los teléfonos móviles que tienen los agentes que están en la calle, en la ubicación en tiempo real sobre el mapa, de tal manera que si hubiese algún tipo de incidente, el área de despacho puede ubicar rápidamente el lugar donde se produjo el incidente y detectar quién es el agente que está más cerca para disponer de su traslado al lugar del acontecimiento. Y también vemos, por ejemplo, que Canal 12, cuando informa el clima,
utiliza estas pantallas gigantes que están atrás, estos walls, y esta aplicación que aparece atrás, que es una aplicación de clima a nivel mundial que se llama Windy. Si uno analiza el origen de la información que está acá, es OpenStreetMap. No es otro mapa. Como estamos viendo, hace mucho se está utilizando, pero todavía no está difundida la utilización en el público en general. Y acá quiero entrar en unas cuestiones que tienen que ver con lo paradigmático respecto a la concepción que tiene la gente respecto a ciertas ideas. Y voy a tomar una definición de Stephen Covey, donde hace una definición de lo que son los paradigmas, para entrar a una definición de lo que son los paradigmas tecnológicos. Dice Covey que la forma en que nosotros percibimos el mundo está basado en nuestro sistema de creencias. Y una vez que adoptamos un sistema de creencias, le asignamos de que esas son las verdades absolutas. Pero las creencias son intercambiables, son flexibles. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo cambiar de mi creencia. El problema es que cuando yo considero y acepto algo como una verdad absoluta, pasa a tomar el control de mi vida. Yo veo el mundo a través de esos lentes, de esos colores que son mis propios paradigmas, que condicionan mi conducta. Dicho esto, aclarado de que es un paradigma, que es un sistema de creencias, al cual yo le doy el peso de tomarlo como verdad absoluta, cuando yo creo en algo empiezo a verlo todo de esa manera. Y tomamos un ejemplo de un paradigma tecnológico. Si yo les pido que me definan ahora mismo mapas en Internet, ¿en qué piensan ustedes? Pero ¿por qué me dan esa definición? Me dan esta definición de Google Maps porque es lo único que conocieron. Porque es lo único que está disponible. Y al ser lo único que está disponible, cuando yo pienso en mapas en Internet, lo primero que me viene a la cabeza es Google Maps. Pero esto es un paradigma tecnológico inducido porque no me dieron oportunidad de encontrar una alternativa. Y eso está influenciado muchísimo por las empresas que producen software, particularmente los teléfonos celulares, en los cuales Google Maps ya viene preinstalado en mi celular y la característica que tiene es que es una aplicación que no se puede desinstalar. Yo no puedo borrar Google Maps de mi celular. Eso es lo que se conoce comúnmente como bloatware. Un montón de aplicaciones que el fabricante ya decide que yo tengo que usar y me lo coloca dentro del celular. Y como ya está ahí, lo uso. Y se vincula con cualquier aplicación que utilice mapas, lo que hace es me abre Google Maps. Entonces eso refuerza mi paradigma de que lo único que existe para mapear es Google Maps. Y al no poder desinstalarlo, ya lo uso, no voy a cambiar por otra cosa. Ante esta definición de lo que es el bloatware y los paradigmas tecnológicos, lo que pretendemos es abrir ahora el escenario para mostrarle de que hay otras verdades, hay otros paradigmas que yo puedo adoptar para reemplazar esta cuestión. Y la cuestión que tiene Google Maps es que está orientado solamente a la información de las ciudades que le pueden reportar algún tipo de ganancia económica. Esto quiere decir que van a mapear con mucha intensidad los lugares, las localidades que tengan muchos negocios en los cuales se pueda generar tráfico de datos e información entre negocios y personas, y las localidades chiquitas no tienen ninguna chance. De hecho, algunas ni aparecen en Google Maps. Aparece una mancha blanca sin ninguna existencia. Y peor que esto es que como no tienen gente local mapean con la información que les llega. Y tomo esta definición que para muestra basta un botón, tomé esta localidad que es Campo Ramón. Si yo miro el mapa de Campo Ramón, veo que sí hay algunas calles, pusieron algunas calles, a la municipalidad, algunos datos de interés, pero si me fijo en detalle,
Una de las calles que pasa cerca de la municipalidad dice Dip Héctor del Meu. Y Héctor del Meu no existe, porque esto lo mapeó un técnico sentado en algún escritorio, no sé en qué lugar del mundo, que no tiene ningún conocimiento de la información de la provincia de Misiones, porque esta calle es un homenaje al diputado Héctor Horacio Dalmau. ¿Qué quiero decir con esto? De que ese mapa está lleno de errores e inconsistencias. Y este no es el único caso. Hay cientos de estos casos dentro de los mapas a nivel mundial. ¿Por qué? Porque los datos los carga un técnico que le dieron la información para cargar y no hay nadie local que sea capaz de corregir esta información. Por eso recalcamos la consistencia y la calidad del dato, porque ante una situación así se corrige automáticamente por alguien que ve el mapa y sabe de que esa información es incorrecta. ¿Qué significa entonces que vamos a mapear con OpenStreetMap? Y hacemos una diferenciación entre mapeo y cartografía. ¿Por qué? Porque cartografía es una profesión que está orientada a la producción de mapas, específicamente al diseño y al dibujo de mapas. Y lo que hacemos nosotros no es construir mapas, sino alimentar una base de datos, que después se manifiesta en un mapa. Por eso utilizamos el técnico mapear y no cartografiar. No somos cartógrafos porque no hacemos mapas. Somos maperos. Esa es la definición. Entonces, ¿qué es mapear entonces? Contribuir al proyecto de alguna forma o incorporando nueva información, corrigiendo la información existente, ¿está? Actualizando información que necesita ponerse al día, que está almacenada en la base de datos, y esa información puede ser las calles, los edificios o los puntos de interés como los negocios, las escuelas, hospitales y una gran cantidad de cosas que pasan a formar parte de OpenStreetMap. ¿Qué cosas? Bueno, la definición es: se mapea todo lo que se ve y existe. Cualquier cosa que tenga existencia física se puede poner en el mapa. No solamente las calles, no solamente los negocios, no solamente los edificios, sino que también puedo mapear cosas como, por ejemplo, los tachos de basuras, los árboles, los bancos, los senderos, las áreas cultivadas, etcétera, y toda esa información después se puede procesar y cultivar, obtener a partir de ahí una representación del mundo para poder tomar decisiones basadas en esa situación. Lo importante acá es cuando la información que yo tengo la comparto con la comunidad. Entonces, todo lo que es mío, si yo lo pienso como nuestro, se multiplica por millones de veces, y con la situación de compartir un punto en el mapa, yo me puedo descargar la información del mundo entero. Y la única condición es decir, yo lo descargué de OpenStreetMap. No hay que pagar nada, no necesito ninguna otra condición más que decir esto lo hicieron los colaboradores de OpenStreetMap. A eso estamos apuntando con esta serie de capacitaciones, a que se entienda la estrategia de que cuando lo mío pasa a ser nuestro, yo gano. No solamente yo, todos ganamos, porque estoy aportando información de calidad recolectada por una institución, y esa información, una vez que baja a la comunidad, se puede reutilizar de distintas y por muchas maneras. Si cambiamos nuestra percepción de que estoy recopilando datos para mi institución, sino que estoy recopilando y compartiendo datos para todos nosotros, todos ganamos. Entonces, yendo a la necesidad de volcar la información al mapa. Para mapear necesito una herramienta, y esa herramienta se le llama un editor del mapa. Y acá tengo muchas opciones para elegir. Voy a arrancar con que no sé absolutamente nada de esto. Es la primera vez que yo vengo por acá.
no sé de nada, de ninguna herramienta, de cómo voy a mapear, ni cómo se hace, ni ninguna característica. Entonces, para iniciarme en este mundo, tengo algunas herramientas fáciles. Por ejemplo, una herramienta que se puede descargar de internet se llama Street Complete. No necesito saber nada de las características del mapeo. Lo único que tengo que hacer es descargarme esta aplicación, registrarme en OpenStreetMap para poder aportar información y el sistema lo que hace es, me muestra en el lugar donde yo estoy la información que necesita ser completada. ¿Qué quiere decir? De que se cargaron esos datos, pero todavía no está completo el conjunto de datos que le den la calidad suficiente. Por ejemplo, acá tengo una calle, se cargó la calle, se cargó el nombre de la calle, pero no se identificó la superficie de la calle. ¿De qué está hecha? Entonces, la aplicación me pregunta, ¿qué tipo de superficie tiene la calle Félix Bocado de Posadas? Digo, no sé cómo hacer. Entonces me muestra algunas fotos para que yo elija si es de asfalto, si es de adoquín, si es articulado, si es tierra suelta, hormigón. Yo simplemente lo que tengo que hacer es tocar uno de estos y ya grabé información en el mapa. Ya estoy contribuyendo a la calidad de la información simplemente eligiendo un punto y cargando el dato que necesita. Hasta ahora no sé nada de mapeo, ni necesito saber. Esta información lo que hace me empieza a preguntar muchas cosas. O sea, tengo una gran cantidad de opciones que necesitan ser completadas para mejorar la calidad de la información. El siguiente nivel, por así decirlo, es pasar a un nivel principiante. Esto es, voy a aprender los conceptos de cómo se carga la información al mapa y contribuir con un poco más de poder crear datos, crear información y volcarla al mapa. Así que vamos a un nivel principiante. O sea, arrancamos del avioncito de papel y nos vamos ahora a un Cessna. Ya tiene un instrumental, lo cual significa que necesito conocer algunas herramientas. Para eso, OpenStreetMap dispone de una aplicación que se llama ID, que es el editor web del mapa, de la base de datos. En este caso, esta aplicación, cuando yo ingreso y le doy a editar, lo que me muestra es la zona donde estoy queriendo editar, ya con algunas cosas como las ubicaciones de las calles, los nombres, los distintos nodos, los arroyos, etc. Entonces tengo una imagen satelital y superpuesta a la información satelital, que es lo que ya está cargado. Y a partir de acá puedo agregar cosas, puedo agregar algunos puntos, y a medida que yo agrego unos puntos me abre este área, que son los atributos que hacen referencia al punto. En este caso lo que hice fue marqué una escuela dentro del mapa, y me dice, esta es la escuela provincial 652, me pide la calle, el número, el código postal, la ciudad, etc. Y a medida que voy cargando estos datos, ya enriquezco el punto que estoy por almacenar. Con eso ya estoy contribuyendo. Esas van a ser las tareas en la siguiente clase, aprender a utilizar esta aplicación. Vamos a trabajar con el editor ID para aportar información al mapa. Y el nivel experto, esto es para los que ya se involucran con el mapeo a nivel o profesional o con una calidad de datos superior. Hay otras herramientas que ya son bastante más completas y complejas. No es una aplicación web, sino que hay que instalarla en la computadora, y a partir de ahí tengo esta otra opción que cuando selecciono ya me muestra bastante más cosas aquí para ir cargando a el mapa. Así que tengo nivel básico con Street Complete, un nivel intermedio con el editor ID y un nivel avanzado como es el caso de HOSM o el editor Java de OpenStreetMap. Pero hay muchos más que yo puedo elegir. Por ejemplo, hay un editor para tablets que también funciona en el celular. La problemática es que la imagen es tan pequeña que tengo bastante problema de utilizar el dedo para
mapear, pero tengo el equivalente al editor ID directamente en el celular. Y tengo otras aplicaciones que, si bien no son editores del mapa, se pueden utilizar como editores. Estos en realidad son visualizadores de la base de datos que además funcionan como herramienta de navegación. O sea, yo puedo decirle quiero ir de un punto al otro y el sistema me hace una indicación giro a giro, que también me permite editar un punto en el mapa. Una edición simple, básica, pero ya es suficiente para agregar información directamente de la aplicación, que es la que recomendamos instalar, y esta es la que va a reemplazar a Google Maps en el celular. Esa es la indicación que le pedimos, instalar Organic Map para familiarizarse con la visualización y más adelante la edición de los datos en el mapa. Un poco más sofisticado que Organic Maps está OSMAN. OSMAN es una aplicación híbrida entre gratuita y paga. ¿Qué quiere decir? De que yo la puedo descargar, la puedo utilizar casi durante un año gratis y a partir de ahí me va a sugerir de que pague por las actualizaciones. Es mucho más completa, mucho más sofisticada que Organic Maps, que no tiene publicidad, no tiene costo, tiene actualización eterna, pero si yo quisiera una aplicación un poco más completa que Organic, esta es la que le sigue en la calidad de información. Y también tengo editores específicos. Este no es un programa de navegación, este es un editor basado en el celular, que se llama OSM Go. Lo que hago, en este caso lo que estoy viendo son los lugares que están mapeados en la zona. Nosotros estamos acá. Entonces, cuando yo accedo, le pido que me actualice la información, me busca todos los puntos y me dice, ¿qué querés modificar de esto? ¿O querés agregar algo nuevo en este lugar? Puedo hacerlo con esta aplicación. De hecho, aquí hay una dirección web donde hicimos un tutorial de cómo se edita el mapa utilizando OSM Go. ¿Cómo empiezo a mapear? Bien, ya los convencí, ya entendieron de qué se trata OpenStreetMap y la importancia y por qué es bueno. ¿Por dónde empiezo? Lo primero, crear una cuenta. O sea, necesito identificarme en la plataforma para poder aportar información a la base de datos. Esto es tan simple como poner una dirección de correo electrónico, un nombre de usuario y una contraseña. Con esos 3 datos, el sistema me manda un correo de verificación. Yo tengo que ir a mi correo, validar la cuenta, y una vez que validé la cuenta, ya soy un editor. La característica que tiene OpenStreetMap es que no tiene jerarquía dentro de los editores. Todos somos editores. Todos podemos hacer cualquier cosa. Estamos exactamente al mismo nivel. Ustedes me dirán, pero si yo ya puedo entrar, ¿puedo hacer algún desastre ahí adentro? Sí y no. ¿Por qué? Porque cada vez que uno aporta información, hay una serie de disparadores que alertan a los revisores que están controlando constantemente qué información se incorpora. De tal manera que cada vez que alguien está agregando datos al mapa, hay otro que está mirando qué es lo que está haciendo. O sea que el regulador es el mismo... El sistema se autorregula. El sistema se autorregula con la calidad. ¿Qué quiere decir? De que si yo quiero vandalizar el mapa y entrar a cargar datos inconsistentes, alguien lo está viendo y mientras yo estoy cargando, él lo está borrando. Así de simple. Así que puede pasar de que un vandalismo dure minutos, horas o un día hasta que alguien lo descubra y lo termine corrigiendo, borrando. Además, si yo voy cargando información incompleta, hay alguien que está con strict complete completando los datos que le faltan o modificando si es que fuesen equivocados o el nombre está mal puesto o alguna situación que no cumpla con los criterios de calidad. El sistema se autorregula con los propios usuarios. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más gente esté editando, mejora la calidad de la información que está en la base. Porque tengo más ojos mirando que van a poder corregir y eventualmente borrar lo que no corresponde. Bien, ahora que tengo mi cuenta en OpenStreetMap, que ya validé,
La tarea para la clase siguiente va a ser lo siguiente. Crearse una cuenta en OpenStreetMap y lo que planteé en esta transparencia es que tengo estas dos direcciones. Y esta es una dirección corta que me lleva a esta otra. De tal manera que si yo no quiero escribir OpenStreetMap, escribo OSM-ORG y ya llego a la aplicación. ¿Qué tengo que hacer? Crearme una cuenta en OpenStreetMap. Ya vimos que es un formulario, dirección de correo electrónico, nombre de usuario, contraseña y ya estoy adentro con características de editor. La sugerencia es que instalen Organic Maps en el celular y lo empiecen a utilizar asiduamente como reemplazo de Google Maps. Cuando se instala esta aplicación, lo que hace es detecta a través del GPS mi ubicación y me va a sugerir que descargue una porción del mapa de la región de influencia. En este caso, Organic Maps me descarga la región mesopotámica. Automáticamente descarga Misiones, Corrientes y Entre Ríos y lo guarda en el celular. ¿Qué ventajas tiene? Que yo no necesito consumir datos una vez que descargué el mapa. O sea, yo puedo viajar a cualquier lugar donde no haya señal de celular, pero mi GPS funciona y yo tengo acceso a esa información. Y la tarea con la cual vamos a empezar las actividades la semana que viene va a ser un relevamiento. Vamos a reforzar el conocimiento local. Entonces, lo que pedimos es que hagan un croquis del barrio, al menos de la manzana donde viven, dibujen la manzana, y coloquen cosas que ustedes vean que no están en Organic Maps, como por ejemplo un negocio, un supermercado, un kiosco, un contenedor de basura, la calle que no tenga nombre o no está a la altura de las casas. Yo enseguida me voy a dar cuenta mirando el mapa que falta. Así que lo que hago es en el cuadrado donde dibujé el croquis de mi barrio, pongo una flecha y digo, acá está el kiosco de Doña María. Acá está el supermercado chino. Y acá abajo hay un contenedor de basura. La idea es empezar a entender los conceptos de qué puedo mapear y dónde están las cosas. Como esta información es información local, el que mejor sabe es el que vio. Y si mi calle está asfaltada o está empedrada o tiene solamente tierra. Bien, buenas tardes a todos los presentes. La verdad que muchas personas conectadas en este momento, aproximadamente 90 personas de diferentes puntos de la provincia, Andresito, Posadas, Campo Grande, Alem, 25 de Mayo, por mencionar algunas. Aprovecho la interrupción también para mencionar el tema de la asistencia. Se les va a enviar al chat de este stream un documento el cual lo deben descargar, que es la constancia del vínculo contractual. Eso, una vez completo, lo deben devolver a el correo capacitacioninfogep@gmail.com, en el cual, bueno, también van a poder acceder al certificado del curso a través de eso. Nada más. Muchas gracias. Bien, esto lo que tengo que hacer es agarrar un papel, hacer un cuadrado de mi manzana, marcar dónde está mi casa y empezar a ubicar cosas en el papel de las cosas que yo conozco, que sé y están faltando en el mapa. Para esto tendría que hacer algo más o menos así, ¿está? Entonces, hago un croquis de mi barrio, identifico las calles, los edificios, los puntos de interés, porque después los vamos a cargar en el mapa. Esa va a ser la función, la tarea más adelante. Entonces, tengo un área de mi barrio y acá tengo una escuela, tengo una calle, tengo la policía, tengo un supermercado, etcétera, etcétera, que voy poniendo los puntitos y hago las anotaciones. Para eso vamos a utilizar una herramienta. O sea, vamos a empezar a explotar el ecosistema de OpenStreetMap con herramientas que se nutren de la base de datos para mi propio trabajo. Y una de ellas es una herramienta que se llama Field Papers. ¿Para qué sirve Field Papers? Para hacer planchetas. Para los que trabajan con información de campo, muchas veces se le da un mapa determinado con cosas a realizar, de tal manera que se ubiquen en el espacio y que completen información sobre ese papel. Esta herramienta lo que hace es, que está muy interesante cómo funciona,
Me permite seleccionar un lugar del mapa utilizando OpenStreetMap. Una vez que yo determino la región, me permite imprimir esa región seleccionada y además le agrega un código QR, que esto es lo interesante. Yo no necesito saber absolutamente nada de mapeo para contribuir, porque una vez que yo cargué y hice las anotaciones a mano con Field Paper, si yo escaneo el código QR, me toma una fotografía e envía la fotografía a la comunidad para que un grupo de personas vea mi foto y se encargue de mapear por mí. Por lo tanto, no necesito contribuir con la cuenta de usuario o saber mapear, simplemente le levanto la imagen que escaneé y alguien se va a encargar de pasar esa información a la base de datos. Nosotros vamos a saltearnos la opción del QR. Lo que vamos a hacer entonces es ir a la aplicación de Field Paper, es una aplicación web, selecciono el área de mi barrio, voy moviendo el mapa y haciendo zoom, selecciono el área de mi barrio, acá selecciono la orientación y en cuántas hojas quiero imprimir, le voy a decir que quiero en una hoja de papel, le digo que el papel A4, la orientación apaisada, y una vez que tengo esta definición, el sistema me genera un PDF o una imagen. Lo que hago es descargo esta imagen que tiene acá el QR de ubicación y sobre esto voy a trabajar. Así que acá empiezo a hacer las anotaciones, pongo el punto, pongo la cruz, pongo una flecha, escribo a mano, que esta va a ser mi plancheta de trabajo de campo para la tarea de la semana siguiente. Una vez entonces que tengo esto listo, lo voy a tener presente porque me va a ser de base para la actividad de carga de datos en OpenStreetMap. Y lo vamos a dejar guardado porque lo vamos a utilizar. Esto sirve muchísimo cuando se tiene que trabajar en campo. Por ejemplo, se tiene que hacer algún relevamiento o se tiene que levantar datos en zonas determinadas y van a ir personas a trabajar. Yo le puedo preparar las planchetas de antemano y entregárselas para que levanten los datos y los carguen aquí. Yo después voy a hacer el proceso de carga de esta información a la base de datos. Y ya que estamos hablando de los datos, ¿de quién son los datos? Cuando yo aporto información a la base de datos, lo que estoy haciendo es declarando de que la información que yo voy a cargar va a pasar a ser pública. Esto quiere decir que las instituciones que tienen datos propios asumen el compromiso de volcar información que se va a convertir en información pública. Por lo tanto, los datos van a ser de la comunidad. Y acá hacemos esta diferenciación de qué son los datos cerrados y los datos abiertos. OpenStreetMap es una base de datos abiertos. Los datos abiertos se caracterizan porque pueden ser reutilizados, redistribuidos por cualquier persona con cualquier necesidad y con la única condición de decir la atribución al autor. Y la atribución al autor es copyright colaboradores de OpenStreetMap. Esa es la única condición para poder utilizar estos datos de la base de datos. Para eso, uno lo que acepta es la licencia de uso de la información. ¿Y qué es una licencia? Bien, una licencia es un contrato. Es un contrato que establece los criterios de utilización de esos datos. Los activos siguen siendo propiedad del otorgante. Ese activo digital que yo voy a almacenar, siguen siendo de mi propiedad, pero pasan a ser de uso comunitario. Entonces, esta licencia se aplica sobre bienes intangibles que son los datos. Y acá hacemos esta diferenciación entre las licencias abiertas y las licencias cerradas. OpenStreetMap utiliza una licencia que se llama ODBL, que significa licencia para base de datos abiertas. La licencia que se aplica entonces sobre
la base de datos es ODBL y la licencia que se aplica sobre los mapas es Creative Commons, que son también licencias abiertas. Esto me garantiza la utilización sin restricciones de la información y los mapas que yo voy a descargar de la plataforma. ODBL entonces es un acuerdo de licencia abierto que me permite compartir, modificar y usar libremente la información de la base. Ahora, en el otro extremo está la licencia cerrada o el copyright. Es la que utilizan las empresas para proteger sus propios datos, particularmente Google. ¿Qué quiere decir? De que la información que me ofrece Google está protegida por la ley de derecho de autor. Y yo no la puedo copiar y no la puedo utilizar, solamente la puedo ver. Y generalmente la gente no lee la licencia, que cuando entra y mira el mapa de Google y copia y pega información, de ahí abajo hay una opción que dice Copyright Google Inc. Significa que esos datos están ahí para ser vistos, no para ser utilizados. Si yo quisiera esos datos, tendría que pagarle a Google. Pero no es nuestra intención aportar datos para poder pagar y después obtener los mismos datos. Por eso recurrimos a las licencias abiertas, ¿sí? Gastón Centurión pregunta si esta aplicación solamente recibe datos de superficie y características del sitio o si no también se pueden cargar datos como por ejemplo la cantidad de habitantes o diagnósticos como diabetes en esa zona, etc. Sí se puede cargar información de población, como cantidad de habitantes por población. Estas otras características mucho más específicas se van a cargar aparte en otras plataformas. O sea, yo no voy a encontrar información tan específica como datos de salud dentro de OpenStreetMap. Acordemos que es una base de datos cartográfica, no es una base de datos social. Sin embargo, tengo información de cantidad de habitantes por localidad. Si yo me fijo en la letra chica del copyright de los derechos de autor de OpenStreetMap, dice, puedes copiar, distribuir, transmitir y adaptar nuestros mapas e información libremente siempre y cuando le des reconocimiento a OpenStreetMap. Es lo único que necesito. Poner un cartelito que diga, esto vino de OpenStreetMap, no necesito más nada. En cambio, si miro las condiciones de Google Maps, que es una licencia copyright cerrada, me dice, el usuario no deberá ni copiar, ni traducir, ni modificar, ni redistribuir, ni aplicar ingeniería inversa, ni utilizar productos, ningún servicio, etcétera, etcétera. Y es así de largo de todas las cosas que están prohibidas y son ilegales. Por lo tanto, queremos salir de acá e irnos a una plataforma abierta, donde la calidad de la información es lo que prima y la calidad de la información es subjetiva, me la dan los propios usuarios. Y yo ya vi que el Instituto Geográfico Nacional le otorga un sello de calidad a OpenStreetMap en utilizarla como mapa base en su sistema. Así que, cerrando, ¿dónde puedo encontrar ayuda? ¿Dónde está la comunidad de OpenStreetMap, particularmente lo que está relacionada a misiones? Bueno, hay un sitio de Argentina, que está en el enlace que me lleva al mapa de OpenStreetMap de Argentina, y hay otras comunidades, como por ejemplo en Facebook, hay una comunidad de OpenStreetMap de misiones, hay una comunidad, hay un grupo dentro de ex Twitter, pero todas las conversaciones, los pedidos de aclaración, las correcciones, etcétera, etcétera, actualmente se están manejando por Telegram. Así que esta dirección que está aquí es la que me lleva al grupo de Telegram de Argentina y dentro del grupo de Telegram de Argentina hay uno por provincia. Así que si están interesados en sumarse a la comunidad para preguntar cosas, y generalmente acá lo que se discute mucho es cómo se hace tal cosa, cómo mapeo esto, cómo corrijo lo otro, hay que corregir esto, hay que agregar otras cosas, se discute todo a través de Telegram, a la cual le invito que se sume la comunidad para ir incorporando
sus dudas, sus consultas de cómo se hace. Es una comunidad de soporte de los usuarios en los cuales puedo obtener las respuestas que eventualmente por ahí no voy a encontrar en las comunidades. Así que los invito a trabajar, a hacer su mapita del barrio. Lo pueden hacer a mano o lo pueden hacer con field papers. Y la idea es empezar a recopilar esto, descargar la aplicación, familiarizarse con Organic Maps para poder avanzar en nuestra tarea de mapeo. Así que muchas gracias por su participación. Con esto damos por cerrado nuestro primer encuentro y nos estaremos encontrando entonces el miércoles que viene a la misma hora en el mismo canal. Muchas gracias.